Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, viernes. Bendigo a todas las personas que han de ver y escuchar este video. Que esto que ustedes van a escuchar pueda entronarse en su espíritu, pueda ser transformador, pueda cambiar sus conceptos acerca de la oración. Que el Señor pueda revelarse en nuestras vidas en esta noche, que pueda dejarnos algo con lo cual salir de este lugar o salir de acá con algo dentro de nosotros, algo por hacer para Dios. Permítame una palabra de oración. Señor, te doy gracias por este día. Alabo y bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te pido por cada uno de los que están conectados y aún los que van a conectarse posteriormente. Bendígale, Señor. Bendiga sus hogares. Te pido que la paz que proviene de ti, Señor, que no la puede dar el hombre, esa paz llene sus vidas, sus casas, llene sus corazones en Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíenos en esta noche, verdad, como tú lo has prometido, Señor. Sabemos que dependemos de ti, Espíritu Santo, para que tú te reveles y nos hables acerca de Jesús en nuestra vida. Y te doy gracias en el nombre poderoso de aquel que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, como ustedes saben, es un día que dedicamos a la oración. Dedicamos a hablar principios de oración. Y quiero tocar un tema y quiero abordar algo que siempre para mí ha sido una pregunta profunda. Y una pregunta que yo le he encontrado probablemente algunas respuestas, pero que sigo preguntándome, sigo indagando con el Señor las cosas, por qué las ha hecho de esa manera. Y quiero hablarles de ser colaboradores de Dios. Ser colaboradores de Dios. Seamos colaboradores de Dios. Ah, y quiero hablarles de lo que yo considero el gran misterio de la oración. El gran misterio de la oración. Es difícil entenderlo, pero en la medida que buscamos en la palabra y la leemos, no podemos escapar de esa realidad. Y es cómo lograr entender que un Dios que es soberano, es decir, a Él no lo manda nadie, es toda la creación. Un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, aún lo más profundo del corazón del hombre. Dice que antes que la palabra salga de nuestros labios, sea aquí, Señor, ya tú la conoces. Un Dios que es omnipotente, que puede hacer cualquier cosa, porque tiene todo el poder creativo para hacerlo. ¿Por qué? Ese Dios magnífico, maravilloso, grandioso, a veces de una manera misteriosa, y vuelvo a usar la palabra misteriosa, no porque sea un misterio, sino porque es algo de mi punto de vista que es un poco difícil de asimilar, porque ese Dios decide de vez en cuando, o decide en muchos momentos de la historia, sujetar su voluntad, lo que Él desea hacer, a la oración de nosotros como seres humanos. Sujetar sus decisiones, el obrar en esta tierra, dependiendo de nuestra oración y de nuestra intercesión. Y podemos ver mil ejemplos. Dice la palabra que Dios no cambia. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento vemos a Abraham, vemos a Moisés intercediendo, vemos a Jeremías intercediendo. Y vemos que son personas que conversando con Dios lograron que el corazón de Dios con respecto a ciertas decisiones
hacia el pueblo cambiara. Después nos encontramos en el Nuevo Testamento cuando dice, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la gran pregunta es, ¿por qué Él necesita que yo pida que envíe obreros si Él puede enviarlos cuando Él quiera? Si Él tiene la capacidad para convencer, si Él tiene la capacidad para llamar, para escoger, ¿por qué Él depende o decide aparentemente depender de la oración del hombre? Y esto es lo que yo llamo el gran misterio. Pero este principio espiritual, esta dinámica espiritual que está ligada a esta pregunta, es muy interesante de entenderla. Porque al yo entender la dinámica espiritual, va a hacer que mi oración sea más efectiva. Que yo sepa cómo orar. Que yo sepa cuándo orar. Que yo sepa cuándo poder pedirle a Dios algo que probablemente Él quiere hacer, pero que necesita que yo actúe en oración, en intercesión, para que Él pueda obrar aún en la historia. Lo primero que tenemos que entender es la autoridad que Dios le delegó al hombre cuando Él creó a Adán. Cuando Él crea a Adán, Él lo crea, bueno, Adán y Eva, el hombre en general, los crea para ejercer dominio sobre todas las obras creadas por sus manos. Adán recibió autoridad para dominarlo todo, para gobernarlo todo, para ser el director o cabeza de toda la creación que él tenía en sus manos. Inclusive recuerdan que dice la palabra que Adán le puso el nombre a cada bestia, a cada animal. Y con el nombre que Adán le puso, ese es el nombre que se conserva hasta hoy en día. Eso es lo que dice la palabra. Entonces Dios hizo al hombre con la intención de señorearse sobre la creación. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, Dios hizo al hombre con un propósito divino. Y así dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y señoree significa gobierne. Es el derecho que se le da a alguien de gobernar, de enseñorearse. La palabra habla de que el marido se enseñoree sobre su esposa. Es una autoridad dinámica, una autoridad de amor, ¿verdad? Dice, y señoree en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Más adelante leemos en el Salmo 8, versículos 4 al 6, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste señorear, otra vez la palabra, gobernar, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, imagínense por un momento la autoridad y el dominio que Dios le concede a Adán. Le concede un dominio absoluto. Imagínense si nosotros hoy en día, siendo o estando sujetos a la muerte, porque somos finitos, en un momento vivimos y llega un momento que tenemos que partir de esta tierra, ¿verdad? Pero imagínense que fuéramos personas como en el plan original con Adán, que nunca iban a morir, que iban a vivir por siempre en aquel lugar donde fueron creados, no como nosotros que vamos a tener una vida eterna, pero con un cuerpo glorificado y en el cielo. No, aquí estábamos hablando de la tierra. Imagínense si con todas las cosas que nosotros tenemos en contra, las incapacidades, el pecado, el carácter del hombre, los errores que el hombre ha cometido, lo poco que vivimos realmente en el tiempo de la historia, lo poco que logramos vivir. ¿Cuántas cosas el hombre ha logrado?
cuántas cosas el hombre ha descubierto. Imagínense si nosotros tuviéramos una capacidad mental diferente, tuviéramos una mente libre de pecado, dedicarse a enseñorear. ¿Cuál sería el potencial del hombre sujeto a Dios? Y vamos además al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y lo vuelve a decir, le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Nada dejaste que no esté sujeto a él. O sea, todo estaba sujeto bajo los pies de Adán. ¿Ok? Entonces, nada ha sido dejado fuera del dominio de ese hombre que Dios creó en un momento. Y de ese hombre que lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios y andar en comunión y confraternidad o en comunión santa con el Señor. Lamentablemente, ¿qué sucede? Adán peca, Eva peca y ellos, como raza humana que en ese momento estaban representando, caen. En ese momento, el hombre le cede, le concede, le transfiere esa autoridad que Dios le había dado, se la delega en manos del diablo, porque el que lo engañó fue el diablo. Adán y Eva perdieron el derecho de enseñorearse, perdieron el derecho de gobernar, que era un privilegio que Dios les había concedido, pero ellos lo perdieron. Lo perdieron por el pecado. Satanás astutamente usurpó ese derecho, invadió ese reino y le quitó el dominio al hombre y retuvo el gobierno de ahí en adelante de esa creación y creó un gobierno de terror, un gobierno cuya autoridad era de Satanás. Por eso dice la palabra que el mundo es un sistema regido por el príncipe de las tinieblas. Y él reina además a través del dominio de la muerte. Recuerde algo, cuando Satanás tenta a Jesús en el desierto, él demostró su dominio. Cuando él le dice al Señor, dice Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto todo te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora, esa es la respuesta que Dios le da. Pero Jesús, perdón, no cuestiona la autoridad de Satanás sobre los reinos de la tierra. No la cuestiona. Él viene y el diablo le ofrece reinar ahora sobre la tierra, pero sin tener que ir a la cruz. O sea, si lo adora a él, ya todo está listo. Yo puedo devolverte el dominio, pero tú no vas a ir a la cruz, sino que lo que vas a hacer es adorarme. Y Jesús no cae en esa tentación. Satanás poseía los gobiernos del mundo, poseía la gloria de los gobiernos del mundo, poseía la gloria de la creación. Dice en Isaías y en otros lugares, los tamboriles, las flautas fueron creadas para ti. Mucha de la alabanza del hombre es recibida por el diablo. Y nosotros no nos damos cuenta de cuánta gente está adorando al diablo. Yo no creo que el adorar al diablo es estar en una secta satánica, es estar en una iglesia. No, eso es una forma, indudablemente eso también es adorar al diablo. Pero cuando nos enamoramos y nos desvivimos por las cosas de este mundo, cuando idolatramos personas, cuando idolatramos trabajos, cuando las cosas se ponen por encima de Dios, entramos en la esfera del dominio del diablo sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace Jesús?
a través de ir al Calvario, Él vuelve a adquirir de vuelta el dominio para el hombre, la autoridad para el hombre. Entonces, Adán se la cede al diablo, el diablo la tiene, viene Jesús a través de la muerte y se la quita y la vuelve a restituir. Pero, recuerde que aunque posicionalmente o legalmente Cristo le quitó la autoridad y Cristo ahora tiene la autoridad, nosotros tenemos que creer en esa autoridad. Y esto es tremendamente importante que tú y yo lo entendamos. Porque si nosotros no cambiamos nuestra oración, si nosotros no nos movemos en la esfera de la autoridad del Hijo de Dios, si no nos movemos en la esfera de que Cristo ya ganó la batalla, de que se nos fue restituido el dominio. Y leí en estos días en un libro que nosotros como iglesia somos la novia de Cristo, ¿no es cierto? Porque vamos a tener una boda. Entonces, como cuerpo, como iglesia, vamos a ser la novia. Pero algo importante de la novia es que nosotros vamos a cogobernar con Cristo en el milenio. Y vamos a cogobernar con Cristo después. Es decir, vamos a estar en lugares de dominio. Vamos a estar en lugares donde Cristo nos va a poner para su gloria. Vamos a seguirle sirviendo a Él. Pero Él necesita entrenarnos. Él necesita poner en nuestras manos dominio para que nosotros aprendamos a manejarlo y no lo volvamos a entregar como lo hizo Adán y Eva, sino que lo usemos adecuadamente. En Colosenses dice que el Señor venció, dice, derrotando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, clavándolos en la cruz del Calvario. Y cuando Pablo le escribe esta carta a los colosenses, él le escribe en un símil de algo que hacían el ejército romano. Escuche esto. Cuando un general del ejército derrotaba a otro ejército, ¿verdad? Una de las cosas que se hacía era que se obligaba en un acto semipúblico, ¿verdad?, a que simbólicamente el rey derrotado se presentara frente al general que lo derrotó, el general romano, y pusiera a sus pies todas sus armas como símbolo de derrota y símbolo de sumisión. ¿Ok? Cristo es nuestro general. Cuando Él vence en la cruz del Calvario, dice la palabra, Él vence la muerte y dice en adelante, las llaves del Hades y de la muerte son mías, dice el Señor. Entonces, todas las armas que tenía el diablo fueron puestas a los pies de Cristo. Después que pasaba esa ceremonia, el general, después de arrasar con el pueblo, de arrasar con los bienes, tomaba como esclavos a parte del ejército y se iba hasta Roma. Y si alguna vez ha viajado a Roma, en Roma están los famosos arcos de triunfo, que son unos arcos gigantescos. Y cuando este general llegaba, toda Roma, todo el pueblo romano salía a aclamar a este general. Y este general venía y él iba delante de todos, vamos a decir, presidiendo esa caravana. Detrás iba el ejército ganador y detrás del ejército ganador iban con cadenas y casi desnudos todos los que fueron derrotados, siendo exhibidos por su derrota. Pero lo interesante es a donde quiero llegar, que al lado del general, en esa carreta donde él iba, o ese carro donde él iba una persona que no había estado en la guerra. Iba una persona que no había hecho nada por ganar esa guerra.
pero que tenía el derecho de estar ahí y en adelante iba a co-gobernar con el general. ¿Y sabe quién era? La esposa del general. Entonces nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces, Él nos está dando autoridad porque Él la tomó y ahora nos la entrega a nosotros. El hombre cayó de su llamado. Adán cayó. Él tomó el cetro, un cetro que Dios le había dado. Dios le dijo, aquí está mi autoridad, aquí está el dominio. Domina sobre todo lo creado. Él agarró el cetro, se lo entregó al enemigo. Y el enemigo lo usó hasta que Cristo vino a esta tierra y compró de vuelta los derechos, compró de vuelta la autoridad. Y por eso, escuchen, esto es muy interesante, y la compró siendo hombre, no siendo Dios. Todo lo que hizo Jesús para comprar ese dominio tuvo que padecer como hombre. Por eso Jesús muchas veces es llamado el Hijo del Hombre, porque hubiera sido muy sencillo, siendo Dios, derrotar al diablo, porque el diablo no se le puede parar enfrente a Dios. Pero cada vez que el diablo confrontaba a Jesús, lo hacía confrontando esa parte humana. Entonces Jesús vino como hijo de Dios, porque era el hijo unigénito de Dios, pero también vino como hijo del hombre. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, esto es una versión, voy a leerle primero la Reina Valera, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, fíjense. Él tenía que recuperarlo participando de carne y sangre, es decir, siendo hombre, siendo ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¡Wow! Él tenía que destruir. Una versión le dice, el Hijo Divino de Dios vino a ser el Hijo del Hombre al nacer en forma humana. Vino a ser un hombre como nosotros a fin de morir y por destruir el poder del diablo. Porque únicamente como ser humano él podía morir y su muerte destruir el dominio del diablo. Gloria al Señor. Entonces, él arrebató, él conquistó, igual recuerdan el general romano, conquistó, derrotó. Todas las armas que el diablo tenía fueron puestas a los pies de Cristo. Pero, vuelvo otra vez, yo tengo que apropiarme de esa autoridad. Yo tengo que apropiarme, que convencerme de que Satanás no tiene armas en sus manos. Y por eso dice la palabra, ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros, porque ya Cristo venció. Y no solamente Él venció, sino que Él venció en la cruz para devolvernos. Por eso dice la palabra, antes fue el primer Adán que pecó y ahora viene el postrer Adán que es Cristo. Es decir, Cristo volvió a ser un tipo de Adán, pero que venía a cumplir lo que el primer Adán tenía que haber cumplido. Es decir, Dios dice que Cristo es el segundo Adán. Y en ese Adán el hombre es restituido a su condición original, a la imagen y semejanza de Dios. Y dice la palabra en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad, todo dominio, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No la tenía antes, sí la tenía como Dios, pero no la tenía como hombre. Él la ganó para el hombre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vuelvo a decirle, legalmente él tenía que padecer como hombre. No podía retomar la autoridad siendo Dios. Y aquí está el versículo que le di en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, despojándolos, les quitó las armas, entréguenla, pónganla a mis pies, ustedes están derrotados, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y vuelvo a repetir, este símil lo entendían, porque ellos entendían lo que hacía el ejército romano con un ejército o con un rey derrotado. Entonces,
quiero ahora hablar directamente de la intercesión o de la oración. Y me encontré con un concepto, esto no es mío, esto me lo encontré en un libro y lo escribí, se lo traduje. Y quiero leérselo porque me pareció un concepto sumamente sencillo, pero muy descriptivo y que abarca lo que yo creo que es la intercesión. Dice, intercesión es la oración que fluye de la relación y comunión con nuestro Padre Celestial. A medida que tenemos comunión con Dios, llegamos a conocer lo que Él quiere que hagamos. Es decir, nosotros tenemos el dominio, tenemos la autoridad, pero no nos autogobernamos, seguimos dependiendo de la voluntad de Dios. Y aquí viene una palabra de advertencia para los extremos a lo que ha llegado muchas veces la iglesia evangélica de decretar, de demandar. Porque la primera parte está bien. O sea, Dios nos concedió el dominio, pero no significa que yo con ese dominio puedo hacer y deshacer aparte de Dios. Porque entonces ese principio, en vez de volverse un principio espiritual, se vuelve humanismo. Humanismo es el hombre gobernado por el hombre, es el hombre gobernado por sus pasiones, por su carácter. Entonces, si Dios me ha concedido algo, es para que yo lo use, pero que lo use de acuerdo a su voluntad. Ahora el tema es, ¿cómo llego a conocer lo que Dios quiere que yo ore y de la forma como Él quiere que yo ore? Mucha gente está orando por Venezuela. Mucha gente. Ahora, ¿cómo estamos orando? Bueno, un grupo está orando de que a la gente que está en el gobierno le dio un infarto, se mueran de COVID y que desaparezcan de la noche a la mañana. Otro grupo está orando que esa misma gente que no se mueran, por favor, que no les dé ninguna enfermedad, pero se conviertan a Cristo y de repente cambien y la nación empieza a cambiar. Otros están orando pidiendo que se acabe definitivamente, que haya algo que haga que toda la corrupción y que todas las cosas de alguna forma eso cree un efecto dominó y de alguna forma comienza a cambiar la nación. Otros oran para que el temor de Dios venga sobre la nación. Otros oran arrepintiéndose. Otros oran decretando que ya Venezuela es libre, que lo que falta es que lo que está en el mundo espiritual se venga al mundo natural. Es visualizar una Venezuela libre, que tenemos todo que irla visualizando y declarando y visualizando y declarando hasta que veamos a Venezuela libre. Y así tenemos un abanico de oraciones. Ahora, ¿cuántos nos hemos sentado a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? Y yo además no solamente quiero participar en que lo vamos a hacer, pero además quiero entender cómo lo vas a hacer. ¿De qué manera tengo que orar? Sumamente angustiado, permiso. Falta menos de un mes para que haya elecciones en los Estados Unidos. Y muchos dicen que si uno de los candidatos que está en la carrera por la presidencia pierde, se acabó Venezuela. Pero si gana, entonces Venezuela está libre. Déjenme decirles algo. El que va a liberar a este país es Dios. El que va a liberar a Venezuela es Dios. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sé. Pero no se preocupe. Si gana, el que usted cree que debe ganar, es porque Dios lo colocó ahí, Dios lo va a usar de alguna manera, sea para bien o para mal, sea para liberar o para traer juicio, pero lo va a usar. Y si pierde, Él también va a usar eso. Porque lo que tenemos que entender en esto es la soberanía de Dios. Es que Dios es soberano, es que Dios está sentado en su trono y Él desde allí gobierna la tierra, manda y ordena y ordena.
Hay veces que Él establece juicio sobre las naciones. Y esta nación, por su idolatría, porque nos hemos llenado de hechicería, porque nos hemos llenado de adulterio, cuando hablo de adulterio espiritual, porque nos hemos llenado de asesinatos, porque nos hemos llenado de todo eso, somos objetos o somos candidatos del juicio de Dios. Y parte de lo que vivimos es el juicio de Dios. No a la iglesia, pero a la sociedad venezolana. Y como vemos, cuánto nos cuesta como sociedad cambiar, cuánto nos cuesta volver a Cristo. Por un momento, si viene un terremoto, viene algo, todos corren a las iglesias. Comienza la pandemia, hay un peligro, todos van a buscar a Dios. Y declaran el Salmo 91, y declaran el Salmo 23, y ya son todos espirituales, y todos conocen la Biblia. Y cuando la cosa se va poniendo normal, se vuelven a olvidar de Dios. Y Dios está interesado en nuestra alma, no solamente en nuestro bienestar físico. Acuérdense que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios está interesado en nuestra salud, está interesado en nuestra sanidad emocional, intelectual, de mente, y está interesado en que nuestro espíritu se fortalezca, ser un espíritu que esté en comunión con Él. Todo eso. Entonces, nosotros tenemos que ser, y aquí viene el tema, somos colaboradores de Dios. Interceder es pedir. Escucha este otro concepto. Interceder es pedir o invitar a Dios para que ejecute lo que nosotros descubrimos que Él quiere que hagamos sobre la tierra. Lo que nosotros descubrimos a través de la comunión con Él. Ahora, no se puede descubrir, no se puede saber la voluntad de Dios si no hay comunión con Dios. Si no nos tomamos el tiempo de sentarnos frente a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿qué hay en tu corazón con respecto a esto? ¿Qué hay en tu corazón con respecto a mi salud? ¿Qué hay en tu corazón, Señor, con respecto a mi familia? ¿Qué hay en tu corazón, Señor, con respecto a las elecciones en los Estados Unidos? ¿Qué hay en tu corazón, Señor, con respecto a Venezuela? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué cosa Él ha decidido que nosotros oremos para que Él haga en la tierra? Pero que Él lo decidió. Por eso Él dijo, orad al Señor de la mies para que envíe más obreros a la mies. O sea, Él ya sabía lo que había que pedir. No dijo, bueno, órenme a mí para que yo haga lo que tengo que hacer para evangelizar. No, Él dijo una cosa muy específica. Orad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a la mies. Esa era la decisión de Dios, enviar obreros. De esa manera, de esa forma es como Él iba a intervenir en la historia. De esa manera. Y uno ha visto en la historia cómo Dios de diferentes maneras intervino en la historia. A veces deteniendo invasiones, a veces haciendo cosas hasta en el clima para que algo no suceda. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Él lo va a hacer. Ahora, el cómo lo va a hacer le pertenece a Él, pero el qué cosa tengo que orar nos pertenece a nosotros. Y dice 1 Corintios 3:9, nosotros trabajamos con Dios y para Él. En algunas versiones dice nosotros somos colaboradores de Dios. Pero me gusta esta versión porque dice nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y el concepto es ese, trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Ahora, aquí convergen dos conceptos, la soberanía de Dios y la esfera de la responsabilidad del hombre. ¡Wow! ¿Cómo unir estas dos cosas? El gran misterio de la oración. Pedid todo lo que queráis. Juan 15:7. ¡Wow! ¡Qué mantequilla! Hay que pedir todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Pero después dice, pidan según la voluntad de Dios, soberanía. Primero habló responsabilidad. Pidan todo lo que quieran,
Para que venga tienen que pedir. Pero lo segundo es, pero pidan de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense cómo hablaba Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y él no era Dios. Pero mientras estaba en la tierra, él decidió sujetarse al Padre. Entonces Jesús, mientras estaba aquí, tenía que descubrir el corazón del Padre. Tenía que descubrir qué quería él. Por eso él se pasaba tiempo y tiempo orando. ¿Por qué oraba? Porque estaba buscando el corazón del Padre. Pero a la vez el Padre dependía de él. Porque el Padre le había concedido a Cristo. Y yo sé, Señor, que todo lo que te pidieres, tú me lo vas a dar. Pero cuando Él resucita a Lázaro, Él no lo hace en motus propio. Él sabía que el Padre quería resucitarlo. Pero para resucitarlo, el Padre necesitaba que Cristo dijera la palabra. ¿Están entendiendo la dinámica? Esa es la dinámica. Yo tengo una responsabilidad como creyente, pero hay una soberanía de Dios que yo tengo que respetar por sobre todas las cosas. El Padre jamás iba a entrar en el escenario del dominio del hombre. Nunca. Porque Él le concedió eso al hombre. Entonces, para que Él entre hay que invitarlo en oración. Señor, intervenga, haga. Y esto es tremendo porque debo evitar, porque muchas veces nosotros oramos de forma inapropiada. Y pueden pasar dos cosas. La de menor consecuencia, Dios no nos responde. Disculpe esta expresión, pero Dios se hace loco. Es decir, este ni sabe lo que está pidiendo. Déjalo ser. Déjalo ser. Señor, regálame un avión. ¿Tú crees que Dios no me puede regalar un avión? ¿Tú crees que Dios te puede regalar un avión? Te lo puede regalar. Pero ¿qué pasaría con tu vida si Él te regala un avión? Solo Dios lo sabe. Y hay un caso emblemático. El pueblo de Israel se cansó del maná. Es decir, todos los días le llegaba su cajita de comida. Todos los días. No fallaba. No era que un día sí llegaba, otro día no llegaba, pasaba un mes y no llegaba. No, todos los días llegaba religiosamente el maná. Y descendía, agarraban todo lo que ellos querían. Todo lo que ellos querían, para lo que sea. Y ellos aprendieron a manejar ese fruto, ese maná, eso que parecía una especie de cereal con miel. Nadie sabe bien cuál era el sabor. Pero eso lo lograron manejar y lo comían y se nutrían de eso. Y llegó un día que empezaron a pedir carne. Ya no queremos maná, queremos carne. No queremos maná, queremos carne. Al principio Dios no contestó. ¿Por qué? Porque eso era rebeldía. Es decir, nunca estaban satisfechos con lo que Dios les está dando. Entonces yo me rebelo. Hasta que un día dijo, está bien, ¿te quieren carne? Ahí les va carne. Pero dice la palabra que junto con enviar la carne, les envió una peste y una enfermedad y muchos murieron. Porque Dios concedió una oración inapropiada. Cuidado. Cuidado con lo que oro. Con lo que pido, insisto en pedir. Y cuidado cuando ando en la carne y le pido cosas a Dios que no debo pedirle. Cuidado cuando pido para pecar. Cuidado cuando pido para pecar. Cuidado cuando pido cosas indebidas. Cuidado cuando le pido a Dios, Señor, permíteme que en esta cola que estoy, que voy a tardar 10 horas, venga un guardia y me pase de primero para que yo eche gasolina. Cuidado, cuidado, porque estás yendo en contra. Puede ser una bendición, pero estás yendo en contra de todos los demás que están ahí. Es injusto.
Y la oración se basa en la justicia. Entonces, cuando yo logro sentarme con Dios, discernir pensamiento, entender el corazón de Dios con respecto a cada circunstancia en particular, podemos orar oraciones mucho más efectivas y oraciones, escuche, que Dios está esperando para actuar. Tremendo eso. Oraciones que Dios está esperando, perdón, para intervenir en la historia. Pero Dios no va a intervenir por mi pensamiento, por mi voluntad, va a intervenir por su soberanía. Entonces cuando yo oro, a veces tengo que guerrear, a veces es el llamado. Y yo, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? A guerra espiritual. Reprende al diablo. Como hizo Jesús cuando vino la tormenta. ¡Ey, tormenta! Tú no tienes que estar acá. Reprendió la tormenta y se hizo gran calma. Reprendió. Es decir, la tormenta estaba ocupando un lugar de autoridad que él no había dado. A veces tenemos que hacer eso, pero entender que tenemos que hacerlo. No podemos en cualquier circunstancia reprender la lluvia porque nos vamos a mojar y no nos gusta mojarnos. No, esa no es. Otras veces, escuche, otras veces no sabemos cómo orar, entonces Señor, te dejo todo esto en tus manos. Yo lo pensé, Señor, pero hay cosas que probablemente tú no me quieres revelar, porque no lo voy a entender, no voy a entender cómo vas a solucionar esto. Entonces dejo todo en tus manos y oro diciendo, Señor, que se haga tu voluntad en esto, Señor, porque no me has dado una palabra precisa, pero sé, Señor, que en tu soberanía tú vas a hacer las cosas lo mejor posible. Otras veces tenemos que ir acomodando la oración en la medida que recibimos revelación y que observamos el mundo espiritual. A veces la oración tiene que ir cambiando. Empezamos pidiendo algo y terminamos pidiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos revela. Por ahí no es por acá. De esa manera no es esta manera. No es eso lo que voy a hacer, es esto lo que voy a hacer. Bendito sea su nombre por siempre. Oh Señor, te damos gracias. Padre, yo quiero que cada uno de nosotros salgamos esta noche de este chat, de este video, y salgamos, Señor, con la firme intención de entrar en comunión contigo para conocer tu voluntad en cada detalle particular de mi vida. Y cuando digo particular de mi vida, en cada detalle donde yo tengo que intervenir, porque yo soy responsable por Venezuela. Yo soy responsable porque esta pandemia se termine en el mundo. Yo soy responsable de las cosas que sucedan en otro país. Yo soy responsable de lo que sucede en el colegio de mi hijo. Yo soy responsable de lo que sucede en mi edificio. Todo eso son esferas de autoridad y de dominio que tú me has concedido, Señor. Dame, Señor, el tiempo que nosotros podamos entrar en comunión profunda contigo, Señor. Y como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos revele y que a veces, Señor, Él mismo ore con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos cómo orar. Hay cosas que siempre van a estar veladas porque en tu voluntad hay cosas que tú vas a hacer de determinadas maneras que nosotros no podemos entender y no podemos manejar, Señor. En medio de esas circunstancias, danos tu paz. Pero cambia nuestra oración. Señor, que nuestra oración sea más efectiva, sea más precisa. Porque nuestra oración tenga el ingrediente de tu soberanía, de tu voluntad. Que cuando oremos conforme a lo que tú deseas, Señor. Yo sé, Señor, que tú deseas sanidad para el hombre. Dice tu palabra que por tus llagas fuiste tú sanado. Por eso, hoy yo puedo orar por sanidad.
Yo puedo orar para que todo cuerpo enfermo en esta hora reciba, Señor, una unción de sanidad. Que así como tú diste la palabra en un momento para el siervo del centurión, así tú hoy envías una palabra para todo el que nos escucha. Y que esa sanidad no solo alcance su cuerpo, sino que alcance su alma, su intelecto, sus emociones. Que sus pensamientos sean sanados, que sus recuerdos sean sanados, que sus experiencias traumáticas sean sanadas en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido por esta nación, que tú tengas misericordia de Venezuela, que tú perdones el pecado de esta nación, que tú sostengas a tu iglesia con provisión y con gracia tuya, porque tu palabra ha declarado y hace tu voluntad, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De esa promesa me abrazo, de esa soberanía tuya me abrazo, Señor, creyéndote y creyendo que tú lo vas a hacer. Pero por sobre todo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer revelación. Que aún en los sueños tú nos hables. Que en todas circunstancias tú nos digas cuál es tu perfecta voluntad. Y que nosotros, conforme a eso, te podamos pedir. Te doy gracias. Bendiga a todos los que nos escucharon. Guarda sus vidas. Dales paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Veo a Dumari, veo a Eduardo conectados, vía mi prima Rosa, había varios conectados, no sé si todos todavía están, pero les bendigo. Gracias por estar allí, gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo, vía Paola también, Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes por estar allí. Y recuerda, por favor, si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo, no cuesta nada. Terminamos, le das compartir y haznos saber. Algunos los estoy viendo allí en vivo. A Rosa la acabo de ver, a Levi, Dios te bendiga. Los veo, pero otros no los veo. Inclusive ayer me escribieron de Portugal que nos estaban viendo, de los Estados Unidos que nos estaban viendo. Les bendigo, háganme saber de ustedes, háganme saber sus saludos. Dios les bendiga grandemente, los amo mucho y los espero el domingo. En un día maravilloso vamos a tener una cosa que nos va a animar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, si Dios está de tu lado, te bendigo, Dani. Bendigo tu vida, de tu esposa y de tus hijos. Estamos orando por ti, los bendigo. Dios te bendiga. Recuerda, si Dios está de tu lado, ¿quién podrá oponerse? Dios te bendiga también, Melvin. Chao. Cuídense mucho. Les amo y gracias por estar allí. Un abrazo. Bye.